Estamos de regreso, realidad en contexto. Mire, tenemos el datos preliminares del primer conteo de votos en México. Este conteo preliminar del Instituto Nacional Electoral de México apunta a una victoria con amplia ventaja para la oficialista Claudia Sheinbaum, poco más de 60%. ¡Wow! Ganó con una votación aplastante esta candidata de los votos emitidos allí por los mexicanos, lo que le llevaría a convertirse en la virtual presidente del país, que ya lo es. Al menos 30% de su principal rival, la opositora Xochitl Gálvez, en las elecciones de ayer. De acuerdo con una muestra de poco más de 4.600 actas de votación de los colegios electorales, cerca del 3% del total del Instituto Nacional Electoral de México. Entonces, hasta las 9:20 hora local del lunes, Sheinbaum, candidata del movimiento Regeneración Nacional Morena. Bueno, esta señora viene del socialismo. Vamos a ver cómo vienen las ideologías de esta mujer de 60 años que se va a convertir en la primera presidenta de México, o ya prácticamente, luego de ganar las elecciones. ¿Cómo gobernará? Porque muchos gobiernos socialistas de América Latina han metido una locura en la cabeza y han llevado sus respectivos países, lo han llevado a la quiebra. Ahí está el caso de Venezuela. Venezuela, una potencia en América Latina. Ahí está Nicaragua, con un Daniel Ortega, donde él es el presidente y la esposa es la vicepresidenta. Y una concentración tremenda de los poderes en dos personas, en el presidente y el vicepresidente. Y han surgido otros. Ahí está el caso de Correa, que luego de la salida del poder en Ecuador ha sido perseguido judicialmente para enjuiciarlo. En Perú, varias realidades, esto es increíble. Son un desastre los gobiernos socialistas. Yo espero que esta mujer, que es la primera que se convierte en presidente en México, pueda reorientar esa nación y combatir la empresa del crimen organizado que impera en esa nación. Nayib Bukele asume su segundo mandato en El Salvador. Presidente Bukele, bueno, Bukele está contento. En El Salvador, allí Bukele prometió en su discurso, en ese discurso de juramentación, donde fue investido como presidente para un segundo mandato, él promete sanear la economía, luego de curar el país del cáncer de la violencia generada principalmente por los grupos pandilleros, las pandillas, que Bukele ahora tendrá que gobernar con un poco más de equilibrio. Tiene promedio de 70,000 pandilleros en la cárcel. Y ya muchos países del mundo lo califican como dictador. Incluso en su propio país, sus opositores del partido Arena, el FMLN y otros más, le dan el mote de dictador. Ojalá pueda seguir. Sabemos que Bukele todo lo que ha hecho ha sido por la pacificación del país y que la gente pueda desplazarse sin problema y proveer la seguridad nacional. Ahora que ya arreglamos lo más urgente, dice Bukele, que era la seguridad, vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía, dice el presidente salvadoreño Nayib Bukele, ante cientos de personas, entre invitados especiales y seguidores, desde el palco del Palacio Nacional en ese país. Asegura que la sociedad salvadoreña sigue enferma, pero ya no tiene cáncer, y que sigue enferma de las demás cosas que siempre ha tenido, porque el país ya se curó de las pandillas,
ha dicho Bukele, y ahora quiere curarse de la mala economía en este nuevo tratamiento. Para sanear la economía, quizás también haya que tomar medidas amargas, dice Bukele. Cuando habla de medidas amargas, que trae los países pobres del mundo, los países emergentes, los países subdesarrollados, que tienen que sustentarse en préstamos a la banca internacional y en a veces reformas fiscales dolorosas que afectan de manera especial a los más pobres de los países, de estos países latinoamericanos. Vamos a ver con qué viene. Él dice que en este mandato tendrá que tomar medidas amargas. Entonces, dentro de esas medidas amargas, ojalá no tenga una reforma para apretarle la soga al cuello a los salvadoreños. Dijo que las tres cosas que necesita para ello son la guía de Dios. Bukele menciona a Dios cada vez en todo su discurso, el trabajo incansable del gobierno y también que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que tome el gobierno sin titubeo, dice Bukele. De acuerdo con diversas encuestas, Bukele llegó al final de su primer mandato, el 2019-2024, con un reclamo de la sociedad por solventar los problemas económicos, la economía, uno de los principales problemas de ese país, preocupación que ha desplazado al tema de la seguridad. El Salvador se encuentra desde marzo del año 2022 bajo un régimen de excepción, régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y de ahí que se le dé el mote de dictador a Bukele, porque todavía un régimen de excepción le da poderes supremos al presidente para combatir las pandillas, que en ese momento lo hizo con ese propósito. 2 sismos sacudieron a Japón, 2 sismos, país tiembla mucho la tierra. Fuertes sismos sacudieron el lunes la región de Ishikawa, en el centro norte de Japón. El 11 de enero fue azotada por un terremoto letal. Terremoto destruyó amplias zonas allí, dejó cuantiosos daños. Pero las autoridades dijeron que no había peligro de tsunami. La Agencia de Meteorología de Japón ha informado que un sismo de magnitud 5.9 estremeció el extremo norte de la península de Noto, en el país nipón. Minutos después hubo un temblor de 4.8. No hubo reporte de daños tampoco. La mayoría de servicios de transporte público en Japón operaban normalmente. Luego de estos terremotos que afectaron al país, todo seguía normal. Y las autoridades en Japón tienen una regulación nuclear, según informó, no hallaron anomalía ni destrucción que se haya provocado producto de estos movimientos telúricos que azotaron fuertemente el país. Menos de 40 horas después que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hiciera pública ayer una última propuesta de tregua que fue consensuada con Israel para el cese a fuego, para detener la guerra con los islamistas. Israel mantiene su amenaza. Benjamín Netanyahu entonces se han mostrado resistentes. Ambos pertenecen o consideran un acuerdo ambiguo, no proteger sus demandas, ha dicho Israel. El Papa Francisco, que habló a propósito de las guerras que han azotado varios países del mundo, Francisco, él lamenta el destrozo causado por las guerras y dice que muchas calles estén reducidas a montones de escombros
a causa de la guerra, del egoísmo y de la indiferencia, durante su homilía en la misa del Corpus Christi, que presidió en San Juan de Letrán, después de varios años de ausencia en la Basílica Romana, el Papa Francisco. El Papa regresó el sábado y regresó a esa Basílica Romana para la celebración del Corpus Christi, celebración del Corpus, después de que a partir del 2018 prefiriera acudir a lugares de la periferia de Roma. Francisco. Así está. El filósofo belga Merleau-Ponty es uno de los grandes pioneros de la reflexión crítica sobre la inteligencia artificial. Tema muy controversial este, ¿no? Ya casi nadie, para una simple operación matemática, utiliza el cerebro. Todo está basado en la inteligencia artificial. Y también para los trabajos científicos. Trabajos de las universidades de investigación. Tiene un gran soporte documental de fuentes que vienen basado en inteligencia artificial. Tendrá que regularse. Ha sido importante, pero sí creo que hay que seguir formando el intelecto de los seres humanos en el mundo para que podamos desarrollar la creatividad. La inteligencia artificial es un soporte para enriquecer el conocimiento, pero sin olvidarnos de que el cerebro hay que ponerlo a trabajar. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bye bye. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.